calidad del acero para el hormigón preesforzado. Ahora vamos a ver el otro componente que tenemos, que es la calidad del hormigón para preesforzado. La existencia del hormigón a la compresión, que esa es su función, pero también trabaja a la tracción con un valor mucho menor, obviamente, pero aguanta la tracción, y es lo que vamos a controlar, sobre todo en la fila inferior, en tiempo es igual a 0. Las tensiones admisibles que se deben respetar, el F' sub CK, es decir, la resistencia característica, tiene que ser mayor o igual a 35 megapascales, que es más o menos igual a 350 kilopons por centímetro cuadrado. Para los que no sepan, el F' sub K, o el FSK es lo mismo, es igual al promedio de probetas que se tenga. Entonces, esta es menos 2.4 S. Pero este es menos. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos tener, supónganse, 10 probetas que hemos hecho antes del vaciado. Tenemos que estar seguros que las resistencias características del hormigón ha de ser mayor a 350. Entonces, cuando se hace estudios en laboratorio, sacamos, digamos, 10 probetas y sacamos el promedio de estas probetas. O sea, de diferentes dosificaciones que tengamos o de una sola, no importa. Lo importante es que nosotros saquemos el promedio y restemos el 2.4 S, donde S es la desviación estándar o desviación tipo. Es la desviación estándar, la desviación tipo en hormigón armado, no debe ser superior al 5%. Entonces, cuando restamos el 2.4 del 5%, que es lo que nos dicen, en primero el 5% de 350, un ratito, 50 por, estamos hablando de 17.5. Entonces, este 17.5 lo multiplicamos por 2.4, vamos a tener un valor de 42 kilopons por centímetro cuadrado. O sea, si fuéramos a la letra muerta, tendríamos que tener más o menos el promedio de las probetas como 300 kilopons por centímetro cuadrado. De tal manera que al restar este valor, estaríamos con 358, mayor a 350. Sin embargo, este valor se considera para cálculos que este valor no puede ser mayor al 5%, el 2.4 S. Y eso significa 17.5 kilopons por centímetro cuadrado. Entonces, el promedio de las probetas menos el 5% del 350 es lo que nos debe dar la resistencia característica del hormigón. Para estar seguros, en hormigón armado es suficiente trabajar con resistencia cilíndrica. En hormigón preforzado necesariamente tenemos que ir a la resistencia característica. Esto debido a que estamos trabajando en la pura compresión. No tenemos acero que nos ayude a aguantar cierta parte de la compresión que podría fallar. Entonces, tampoco hay compensaciones de tensiones. Por ejemplo, en una viga que se esté vaciando, si estamos trayendo con mixer, por ejemplo, y el primer mixer nos da una resistencia de 360, por dar un ejemplo, y el segundo mixer nos da 340, no se puede decir que el promedio es 350. Porque donde es 340 va a colapsar la estructura. Ese es punto de inflexión o punto de falla. Por eso siempre vamos a trabajar con resistencia característica en hormigón preesforzado. ¿Alguna pregunta? Bien. Cuando estamos hablando de tensiones admisibles, siempre vamos a hablar tiempo es igual a 0 y tiempo es igual a infinito. Son los dos tiempos principales que se tienen que verificar.
El tiempo es igual a 0, que se llama I también, y significa instante de la transferencia. Por eso viene aquí, fíjense, el FC sub I, porque es el instante de la transferencia. Es cuando los cables o talones están transmitiendo su reacción al hormigón, produciendo la compresión del elemento de hormigón estructurado. Entonces, siempre vamos a verificar en tiempo es igual a 0 y en tiempo es igual a infinito. Aquí lo vamos a ver. Este todavía no lo tomen en cuenta, este de aquí, sino este directamente de aquí, tiempo es igual a infinito. Son los dos tiempos principales que se debe verificar. Obviamente que cuando estamos hablando de hormigón post-tensado, podemos testar no todos los torones, podemos testar algunos torones, de tal manera que verifique las tensiones en las fibras extremas. Por ejemplo, si yo tengo 20 torones y teso los 20, de repente tengo exceso en la tracción en la fibra superior o tengo exceso en la compresión en la fibra inferior. ¿Qué quiere decir? Que arriba por tracción va a reventar y abajo por compresión puede haber aplastamiento del hormigón. Entonces no podemos superar eso. Entonces, en vez de tesar los 20 torones, lo que iba a tesar solamente 16, por darse un ejemplo. Y con esos 16 no estoy superando las tensiones admisibles. Esa es la gran ventaja del hormigón post-tensado, en que como tesamos todos los cables contra el mismo hormigón endurecido, podemos tesar los torones que nosotros queramos. No estamos obligados a tiempo es igual a 0 a tesar todo. No estamos obligados. En cambio, en hormigón pretensado, sí estamos obligados, porque acuérdense que estamos haciendo en un campo de tesado y para trasladar la viga a su posición definitiva en los estribos o sobre columnas, tenemos que soltar todos los cables. Si no, no podemos mover, no vamos a subir con todo el campo ahí arriba. Entonces, en hormigón pretensado, necesariamente en tiempo es igual a 0, se debe tesar todos los torones. En cambio, en post-tensado, no. En post-tensado podemos tesar algunos torones que solamente cumplan y satisfagan que no superen ni la fibra inferior ni la fibra superior. ¿Alguna pregunta? ¿Esto está claro? Tiempo es igual a 0, tiempo es igual a infinito. Bien, en tiempo es igual a 0, la tensión de tracción en la fibra superior necesariamente tiene que ser mayor a menos 1.59 de raíz de la fibra C. Ya les expliqué que cuando tenemos ejes de coordenadas, así abscisa y ordenada, y tenemos nosotros nuestra tensión aquí, necesariamente tenemos que ir hacia la compresión, ¿no es verdad? Porque estamos trabajando a la pura compresión. Entonces vamos a ir de aquí a la derecha. Por consiguiente, si este valor es negativo, si este es negativo y este es positivo, cuanto más lejos esté el negativo es más pequeño. Y nos tenemos que ir hacia 0. Por eso es que tiene que ser mayor a menos 1.59. Menos es porque es tracción y mayor porque estamos yendo acercándonos a 0 y pasando 0 para entrar en la compresión. Entonces, en la fibra superior, aquí, no podemos superar la tracción que aguanta el hormigón. Esta de aquí, vale este valor. Este. Tiene que ser mayor o igual. Si quiere decir que no puede ser más allá, tiene que ir hacia la compresión, hacia abajo. Debe ir bajando con las cargas también. Pero en la fibra inferior también se produce una compresión. En el momento que se produce tracción en la fibra superior, también se produce compresión en la fibra inferior. Y aquí hablamos de 0.55 para el sistema post-tensado y hablamos de 0.60 para el sistema pretensado. Dependiendo cuál es la tensión, en tiempo es igual a 0, estamos hablando. Y el F sub CI significa instante de la transferencia. Y ese F sub CI es igual a 0.8
de la F'C. El F sub CI es 0.8 del F'C. ¿Por qué se toma solamente 0.8 del F'C? Porque se sobreentiende que al instante de la transferencia, la única carga que estamos venciendo para que no se dispare ese río es el peso propio. El peso propio va a tratar siempre de contrarrestar las tensiones que tenemos. Si hemos subido esto aquí, estamos tesando, el peso propio trata de bajar. Entonces, como no tenemos más cargas que el peso propio, se debe considerar solamente el 0.8 de la resistencia cilíndrica del hormigón. Sin embargo, en la práctica en puentes se utiliza este valor, este valor. Entonces me dirán, ¿y por qué se utiliza este valor? ¿Por qué? Porque si nosotros verificamos al 0.79 de tracción del F sub CI de 0.8, estamos dando la oportunidad a los que están construyendo que a los 7 días puedan trasladar esa viga a su posición definitiva. No esperamos los 28 días. ¿Eso por qué? Justamente porque no tiene otras cargas que su peso propio. Entonces, si levantamos de aquí y levantamos de aquí, y este tiene solamente 0.79 de F'C sub I, estamos del lado de la seguridad. Además de que el rato que colocamos una grúa aquí y otra grúa aquí, las grúas no están yéndose en una mesa de billar, están caminando por el lecho del río. Esto es en caso de puentes. Si nosotros estamos haciendo en un edificio, de repente la vaciamos en sitio, no tenemos problema de encofrar y vaciar ahí te salgo, no hay problema. Pero en cambio, si estamos hablando de un puente, algunas veces se vacía en sitio, corriendo el riesgo de que venga una riada y se lo lleve todo el puente antes de vaciar. Entonces, en el caso de puentes, es recomendable dar este valor solamente. Si este 1.59 tiene un valor de 30, este valor de aquí tiene un valor de 10. Quiere decir que nos vamos a permitir solamente una tracción de 10. ¿Por qué? Porque el rato que están caminando las grúas por el lecho del río, se va a producir el cimbrado de esto, o sea, la subir y bajar. ¿No ve? De acuerdo a los baches que existen, sube y baja. Y si estamos trabajando al límite, el rato que supera se rompe inmediatamente la pieza. En cambio, si hemos calculado a este valor solamente, puede pasar ese valor de menos 0.79, pero nunca exceder a este valor de menos 1.59. Le estamos permitiendo entonces que esa viga se vuelva flexible hacia arriba y hacia abajo. Por eso es de que generalmente en puentes se calcula con este valor de 0.79 de la resistencia, tiempo es igual a 0, o sea, instante de la transferencia. ¿Alguna pregunta? Todo claro, ingeniero. Bien. Ahora, si se fijan, ¿qué pasa en la fibra interior? Estamos trabajando con un 0.55 de la tensión del instante de la transferencia y con 0.60 si fuera el sistema pretensado. Esto también, ¿por qué? Porque estamos permitiendo una mayor compresión aquí abajo. Como no tenemos más cargas que podrían hacer que esto se deflecte hacia abajo y colapse, entonces le damos una mayor resistencia aquí abajo para que esto pueda moverse también. Esta flecha que tenemos aquí puede moverse arriba y abajo y nunca pasar del horizontal. Por eso es la ventaja de esto, que cuando trasladamos las vigas, no estamos con carga viva, no estamos con carga muerta, no tenemos diafragma, no tenemos contrapisos, no tenemos losa, no tenemos nada. La viga la estamos llevando a su sitio, contrarrestando solamente el peso propio. Por consiguiente, si están hablando de puentes, trabajen con esto. Si van a vaciar en sitio, trabajen con esto. Si van a hacer preesforzado, no necesitan hacer el F'C sub I, directamente el 0.55 de F'C. Pero si es en puentes del esto, de este valor, es la ventaja que tiene el que está construyendo de
tener la seguridad que a los 7 días, porque estas vigas no se las vacían en condiciones normales, la relación agua sobre cemento para preesforzado es aproximadamente menor o igual a 0.4. Si comparamos con el hormigón armado es 0.53. Este es más seca, pero se le mete plastificantes retardadores de fraguado inicial. Es que quiere decir que estamos rompiendo una mesa plástica que se puede vibrar y no empieza a endurecer como si fuera el hormigón armado. Entonces estamos plastificando esa mezcla justamente para rechazar el fraguado inicial y poder vibrar y evitar cangrejeros. Estos superplastificantes se utilizan también, son adherentes de fraguado. Entonces estamos con la seguridad de que a los 7 días por lo menos vamos a estar con un 65% de resistencia cilíndrica del hormigón. Y es suficiente para vencer el peso propio. Ya mientras llevemos esta viga a su posición definitiva, armemos la losa, el diafragma, obviamente ya han pasado los 28 días y está con toda su resistencia. Este es el tiempo es igual a 0, cuando se pesa y se traslada los elementos estructurales a su posición definitiva. Entonces, para posttensado, la fibra inferior, esta de aquí, no puede ser mayor a 0.55 de F', y en pretensado no puede ser mayor a 0.60. ¿Está claro? Bien, vayamos al otro tiempo que tenemos, que es tiempo igual a infinito. Después vamos a ver este tiempo igual intermedio, pero aquí, tiempo igual a infinito. La resistencia cilíndrica de compresión en la fibra superior tiene que ser menor o igual a 0.45 del F'. Es decir, máximo 165 kilopascals por centímetro cuadrado en compresión en la fibra superior. En cambio, en la fibra inferior tenemos que garantizar que sea mayor que 0. Si es menor que 0, hay tracción. Obviamente que el hormigón aguanta esta tracción, aguanta esto. Entonces, si nosotros nos ponemos una tracción abajo, ¿qué ocurre? En teoría no pasaría nada. Digamos que estamos con una tracción de, 15 kilopascals por centímetro cuadrado, y este valor nos aguanta 30. Pues en teoría no hay problema, porque el hormigón trabaja tracción también, pero con este valor solamente. Pero ¿qué pasa en Bolivia? En Bolivia hay un bache en medio puente, y ese golpe que produce el tráiler puede superar directamente el menos 1,59 y colapsar inmediatamente el puente. Lamentablemente en Bolivia no tenemos mantenimiento permanente de carreteras, no existe. Hay mantenimiento, pero de repente se nos ocurre licitar cada 2 años. ¿Y qué pasa en el intermedio? Ustedes han leído el periódico, escuchado noticias, y todo el tiempo los transportistas se están quejando de los baches que existen tanto en la carretera como en los puentes. Y eso es falta de mantenimiento. Entonces yo no les aconsejo que lleguen a este valor. Nunca lleguen a ese valor, aquí en Bolivia. Si es que van a hacer trabajar a la tracción, que sea al 30% de esto. O sea, que no pasen de 10 kilopascals por centímetro cuadrado en la fibra interior. ¿Cómo van nuestros diagramas de tensiones? En tiempo es igual a 0, tenemos una tracción que se produce, acuérdense que estamos deformando hacia arriba, tenemos una tracción y tenemos una compresión. Ese tiempo es igual a 0. Este es su diagrama de tensiones. Y cuando van apareciendo las cargas en el tiempo de la vida útil, nosotros vamos a llegar a este diagrama de tensiones, a este, donde todo esto es compresión. Aquí la compresión y esta es la tracción. De lo negativo, positivo. Entonces cambia de este diagrama de tensiones tiempo igual a 0 a este diagrama de tensiones en tiempo igual a infinito, donde todo es compresión. Y este valor de aquí es el que vale 0.45 de F'. Este no podemos superar. Y este de aquí es el mayor o igual a 0. En realidad tendríamos que, en la realidad vamos a llegar a un diagrama de tensiones así. No crean que vamos a llegar a uno así.
Ese es el ideal. Cuanto más cerca estemos a las tensiones admisibles, es más económico. Mucho más. Entonces, en algún caso se podría presentar, en algún caso, que venga así. Que entre en tracción en tiempo igual a infinito. O sea, que no sea mayor y que se presente tracción. Pero esta tracción que se presente, que sea exclusivamente cuando pase el tren tipo. Exclusivamente. O sea, cuando no pasa el tren tipo, tenemos que estar en compresión. Pero esto es bien riesgoso, esto de aquí. Yo no me animo a hacer esto. Yo, en vez de hacer esto, prefiero meter un postensado parcialmente preesforzado. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes ya saben. Ayudarse con armaduras de fierro de construcción para que lo que no aguante el hormigón preesforzado hasta aquí, esta parte se ha aguantado, esa tracción se ha aguantado con aceros de refuerzo de 5.000 kilopons por centímetro cuadrado. Aceros reforzados, no preesforzados. ¿Alguna pregunta? Lo importante para ustedes es que esto tiene que estar lo más cerca a esto. Y esto tiene que estar lo más cerca a esto. Porque nosotros podríamos decir, así me salen mis tensiones, así. Digamos que, bueno, con otro color, verde, algunos de ustedes me dirán, ahí me salen mis tensiones así. Así y así. ¿Qué significa? Estamos tan lejos del admisible, aquí, no sé, con flechas. Estamos tan lejos del admisible y estamos tan lejos de cero que estamos calculando solamente la carga muerta. Nos importa un comino la carga viva. Estamos trabajando en la compresión, sí. Obviamente, todo lo que está a la derecha de esto es compresión. Pero al tener tan lejos de la tensión admisible, la compresión arriba, y tan lejos del cero, quiere decir que estamos regalando plata. Que hemos de hacer una estructura tan monumento al cemento, que no importa si se cae el Sputnik encima de este puente con golpe, no se va a caer. Pero ¿y cuánto cuesta? Ahí está el detalle. No hemos velado economía. Hemos velado seguridad, sí, porque estamos viendo que está trabajando la pura compresión esto. Pero la economía, ¿dónde está? Por eso es de que las tensiones en la fibra inferior tienen que estar lo más cerca a cero. Y las tensiones en la fibra superior tienen que estar lo más cerca a este 0.45 de G'. ¿Alguna pregunta? Para facilitar justamente estas, con qué tamaño de viga yo empiezo, es de que la AASHTO sacó un estudio, si ustedes se fijan, las tablas, porque en puentes los están llevando, y es lo que están llevando puentes, dicen aquí, H20, vamos a ver así, H20, guión S16, S16, guión 44. Y este es igual a lo que ustedes conocen como HS20. Esta es la carga que existía hasta 1990, donde la carga máxima sumaba en este 20 más este 16 y tenían 36 toneladas como peso total del vehículo. Y este 44 significa la última vez que se han hecho estandarización de vigas BPRs, el último año. Entonces, si se fijan, nunca más volvieron a hacer una estandarización, una tabla con estandarización de vigas, porque realmente se volvió requete complicado. Sin embargo, esta estandarización de vigas, hay unas tablas que están en la fotocopiadora de civil, por si acaso, y se pueden comprar a ustedes para que vayan viendo, donde tiene todas las medidas que ustedes deben respetar dependiendo de qué viga BPR ustedes elijan. Hay desde la 4 hasta la 11. Entonces dice BPR 4, BPR 5, BPR 6, BPR 7, BPR 8, BPR 9, BPR 10 y BPR 11. Entonces, con lo primero que se debe partir es que H
el H tiene que ser mayor o igual mayor o igual a L dividido entre 20. Mayor o igual, póngale 3, por favor. Bueno, yo no voy a poner. Entonces, esto tiene que, H es mayor o igual a la luz dividido entre 20. Si yo tengo, por ejemplo, una viga de 20 metros, entonces mi altura tiene que ser mayor a 1 metro. Ese es para puentes, solamente para puentes y con esta carga. Esa es la relación que se tiene. Lo primero que se calcula es con HC20. Como nosotros no tenemos una carga de, si sumamos 20 más 16 son 36 toneladas que tenían los vehículos hasta 1990, hoy en día estamos con 45 toneladas la carga del tren tipo. Entonces se multiplica este 20 por 1.25 y este 16 por 1.25 y llegamos a obtener una carga HS25, que es igual a 45 toneladas. Pues con esto se diseña esto, pero como las estandarizaciones solamente se han hecho hasta el año 1944, pues la única forma de llegar a H25 es multiplicar estas cargas por el portante por 1.25, es lo que les decía. Si multiplican esto por 1.25 más 16 por 1.25 van a llegar a las 45 toneladas que pesan los vehículos. Entonces estaban incrementando un 25% del tren tipo, de la carga trasera, en el tren tipo, para simular una carga HS25. ¿Por qué están estandarizadas? Porque justamente calcularon qué altura y qué secciones debería tener esta viga BPR para que, vamos a ver más adelante eso, para que las tensiones estén lo más cerca de los admisibles. Si uno respetaba eso, entonces cuando sacaba la verificación de tensiones en fibras extremas, estaba cerquita de los admisibles. Pero significó eso años y años de trabajo, que al final decidieron no acceder más, ajustarse a esto y hacer proporción, a pesar de que no existe una proporcionalidad entre cargas y tensiones. Sin embargo, para simular en vez de una carga de 36 toneladas, nosotros ponemos para 45 toneladas, multiplicamos por un 25% del cortante del tren tipo. Y con esto aceptando que esas vigas van a funcionar para cargas mayores. El gran problema que se va a presentar en Bolivia va a ser si nosotros certificamos a la carretera transoceánica. Es lo que se está queriendo, o sea, que un camión parte en Santos, en Brasil, y termina en Arica, en Chile, sin necesidad de hacer transbordo ni nada. Parte y punto. Y aquí se van a presentar 2 problemas serios. Bueno, 3. ¿Por qué 2? 3. El primero debe ser que el diésel no va a alcanzar. Si apenas está alcanzando para el consumo interno de Bolivia y está subvencionado, imagínense cuando pasen los camiones internacionales de Brasil y de Chile por Bolivia y necesitan cargar. No ha de haber el diésel necesario para ellos. En segundo, que las cargas que están circulando en los países vecinos, Brasil, Argentina, Chile, etcétera, etcétera, están con carga de 60 toneladas. Por consiguiente, este que nosotros queremos hacer de 45 va a quedar chico. Eso no quiere decir que los puentes y las carreteras se van a caer. No. Lo que significa es que su vida útil se va a cortar. Si nosotros seguimos calculando con HS25 para un peso total de 45 toneladas en vez de 60, yo calculé para 40 años, bueno, seguramente a los 23 mi puente ya no sirve. Algo tendré que hacer. La vida útil de la estructura se va a reducir, porque van a entrar los bitrenes que se llaman. Ustedes me digan en internet qué es bitren y van a ver que en los países vecinos ya están con bitrenes 60 toneladas de peso total del vehículo.
Y aquí no hay eso. Cuando alguna vez nosotros quisimos hacer una tesis para simular y ver qué pasaba, porque tenemos que aumentar 67% para llegar a una carga HS60, no nos dejaron, no nos permitieron porque decían que el Ministerio de Transportes no había aceptado calcular puentes con carga HS60. Obviamente que una tesis o un trabajo, un proyecto de grado era simplemente para comparar qué pasaba con la estructura. No nos dejaron, tuvimos que cambiar la tesis y el alumno que estaba haciendo se fue a hacer puentes atirantados en vez de verificar qué pasaba con una carga de 60 toneladas en vez de 45. ¿Alguna pregunta? Sí, buenas. Sí, buenas noches. Perdón por interrumpirlo. Quería hacer una consulta respecto al peralte de la viga. ¿Qué pasa si tenemos, respecto al predimensionamiento, Sí. tenemos alturas de viga mucho más grandes que de las estandarizadas? En este caso sería una BPR11, la más grande, ¿verdad? Sí, ¿verdad? correcto. ¿Cómo podríamos solucionar eso? Si es que tenemos luces grandes, porque más grande es la luz, más solicitada es la altura. Correcto. Lo que pasa es de que la normativa internacional, no nacional, la normativa internacional dice, si ustedes van a trabajar con luces entre 0 y 10 metros, hagan puente losa. Si ustedes van a trabajar entre 0 y 20 metros, hagan puente de hormigón armado sobre vigas de hormigón armado. Si ustedes van a trabajar entre 20 y 40 metros, trabajen puente de hormigón armado sobre vigas preesforzadas. Si ustedes van a superar los 40 metros, trabajen con dovelas sucesivas. Si van a trabajar más de 100 metros, entren con puentes atirantados o puentes needlework o puentes colgantes. O sea, la norma no es una ley que si tú sales de eso te van a meter a la cárcel, pero es una recomendación desde el punto de vista económico. La norma te dice que si superas los 40 metros de luz, estás entrando en un régimen antieconómico. Entonces te dice, no calcules con vigas BPR, calcula con vigas dovelas sucesivas. Entonces, por eso es de que no han sacado, por ejemplo, vigas BPR 12, 13, 14, 15, justamente cuidando la economía del puente. O el metro lineal de puente, más o menos de 2 tramos con 730 de calzada, está aproximadamente $15,000, el metro lineal. Entonces, si nosotros haríamos puentes mayores a 40 metros, entonces de repente estaríamos con una viga de 250 de alto y ya se vuelve un monumento al cemento, ya se vuelve. Ahora, si algunos de ustedes han ido a ver los puentes que yo construí en la 6 de agosto, los dos gemelos, con la serpiente negra al medio, sobre el río Rocha, van a ver que son 2 dovelas unidas, justamente para evitar aumentar la altura, porque estamos hablando con 40.60 metros lineales de luz. No existe apoyo central en el río Rocha. Entonces, la apoyo del estribo en un lado del río y el otro estribo al otro río. No hay ninguna columna central. Entonces, eso, si quieren, estamos entrando dentro del sistema de dovelas, porque si hacíamos vigas BPR solamente, seguramente nos hubiera salido más caro. Ya cuando yo vi las tensiones, dije, no, esto no va a funcionar. Habían superado con 40.60, es la luz que tiene actualmente. Entonces decidí hacer 2 dovelas juntas, y el otro es como si hubiese un espejo, un puente es así, el espejo al otro lado, uno es de ida, otro de venida, de norte a sur, de este a oeste, de este a oeste, separados por la serpiente negra, que el sifón que ve al medio, por eso se separó, si no lo hubiéramos hecho juntos. Entonces, económicamente, ¿para qué vas a hacer un monumento al cemento? Ahora, si fíjate que podría ser más barato si lo haces con hormigón armado, en teoría. Entonces tenés una viga de 2 metros por 4 metros de altura. O sea, prácticamente estás fabricando un muro de contención para la corriente del río, ¿no es verdad? O si no, su gálibo vertical tenés muy alto
y tendría que ser unas plataformas, unas rampas de acceso, unas rampas de salida inmensas. Entonces, para eso se trabaja con hormigón preesforzado, pero te recomienda la norma no exceder esas luces desde el punto de vista económico. ¿Está claro? Sí, ingeniero, muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Bien. Ingeniero, buenas noches. Sí, buenas noches. Perdón que le moleste. Cuando es molestia. ¿Perdón? Cuando estamos hablando de un tiempo cero y un tiempo infinito así, esto, ¿qué hace referencia? Digamos, en un tiempo cero aún no está en funcionamiento y en un tiempo infinito ya está en funcionamiento. ¿Eso se refiere, Inge? ¿Qué es tiempo cero? Es el instante, por eso les he dicho I. I significa instante de la transferencia. Es cuando los torones han sido estirados y está transmitiendo su reacción al hormigón para crear una compresión del mismo. ¿No ves? Ya han visto que el gato Freycinet tiene doble efecto. O estira los cables con la carcasa y los pistones se introducen los conos machos dentro del cono hembra produciendo la compresión. Es doble efecto. Ese momento se determina tiempo es igual a cero. Cuando empieza a transmitir su reacción los cables al hormigón. Y tiempo es igual a infinito significa la vida útil de toda la estructura. Toda la vida que va a tener. Por eso es de que entre el tiempo es igual a cero y tiempo es igual a infinito, nosotros vamos a calcular un preesfuerzo necesario, un P sub cero, en tiempo es igual a cero. Vamos a calcular. Pero para que no colapse, tenemos que aumentarle todas las pérdidas que se van a producir en la vida útil de la estructura. Ya les decía un ejemplo, por ejemplo, que un elástico estira y estira y estira y siempre vuelve a su tamaño. Pero después de estirarlo 1000 veces van a ver que ya no vuelve a su tamaño. Se ha relajado el elástico. Lo mismo aquí. Tanto subir y bajar la losa, porque estamos en un lecho elástico, se va relajando los torones y ya no tiene la misma recuperación que tenía en tiempos igual a cero. Eso se llaman pérdidas. Entonces, si bien nosotros calculamos en tiempos igual a infinito con todas las cargas, tenemos que aumentarle un porcentaje de pérdidas que mínimo es 20%, y ese es el tesado en tiempos igual a cero en el gato. Entonces, a eso se refiere. Tiempos igual a cero, instante de la transferencia de tensiones. Tiempos igual a infinito, la vida útil. Quiere decir que se ha tesado más de lo que se ha calculado, un 20% mínimo de P, y durante la vida útil se han ido produciendo las tensiones, se ha ido relajando el puente, por hablar de un puente. Entonces, cuando llega a los 50 años, si es que yo calculo para 50 años, sé que va a colapsar ese puente. Ya se ha rendido en los cables o torones de tanto subir y bajar. El mismo hormigón, o sea, tanto existe mini fisuración, pero tanto fisurarse poco a poco se va disgregando. Entonces, ¿qué hay que hacer en ese caso? Si no quiero voltear el puente, tengo que olvidarme del núcleo central, soltar otra vez los cables que han sido enroscados y volver a testar por lo menos para darle unos 15 años más de vida. ¿Está claro? Sí, está claro, gracias. ¿Alguna pregunta más? Inge, una consultita más, mencionando lo que dijo mi compañero. Cuando el tiempo es igual a infinito, obviamente eso es algo relativo, ¿no? Porque puede darse el caso de que estas tensiones superen en algún caso lo que no debemos llegar para el tiempo infinito. ¿Cómo podríamos, no sé, subsanar ese detalle? ¿O directamente es demolición de la estructura o algo? Qué excelente pregunta, es excelente pregunta. Gracias al avance de la tecnología, hoy en día se colocan sensores, tanto para el fierro como para el hormigón. Entonces, cuando uno quiere ver en qué estado está ese puente, lo único que hace es conectar los sensores a la computadora. Y allá va a decir qué porcentaje de pérdida se ha producido tanto en el acero como en el hormigón. Y en función de eso se puede calcular la vida útil que queda. El caso, por ejemplo, que les contaba, si es que entran los bitrenes en Bolivia, se va a reducir, yo calculo para 50 años, pero seguramente en 25 y está queriendo fallar.
Por eso yo hago el monitoreo y enchufo, conecto a los sensores que yo he colocado el dato vaciado y voy a saber exactamente qué pasa. El rato que pasa un camión, el rato que deja de pasar, entonces voy a verificar tanto la compresión del hormigón como la relajación del acero. Y en función de eso yo puedo darle una vida útil. Entonces, ¿qué voy a hacer? 10 años más tenemos sin problema. Pero ojo, a los 10 años esto va a llegar a su vida útil. En vez de los 50 estamos llegando a los 65. ¿Qué hacemos? Entonces, ahí está la decisión. Como están enrollados los cables, no los hemos cortado los 55 centímetros que deben enganchar en la carcasa. Entonces, los soltamos, los volvemos a tesar y les damos 15 años más de vida. Ya no los 50 que pensamos, porque ya no tenemos el núcleo central. Además, los cables ya han sido tesados. Acuérdense que la tensión del acero, lo hemos visto en la anterior clase, empezamos con 0.6 de la tensión unitaria, tensión de corte, y podemos llegar hasta el 0.8 de la tensión de fluencia. Pero empezamos con 0.6 de la tensión unitaria, tensión de corte. Y según vaya pasando el tiempo o verificando tensiones, podemos ir aumentando ¿hasta dónde? Hasta el 0.8 de la tensión de fluencia, ¿no es verdad? Como nunca hemos llegado al 0.8, entonces podemos tesar a los 35 años otra vez los torones y llegar al máximo de la tensión sin entrar en rotura, solamente igualando la admisible. ¿Está claro? Sí, Inge, muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Bien, existe esta situación más que les dije que queremos saber después. Existe lo que se llama tiempo es igual a intermedio. ¿Qué quiere decir? El tiempo es igual a intermedio quiere decir que en el tiempo es igual a cero. Yo no he tesado todos los torones, no he tesado. Pero tampoco he querido aumentar la altura de la viga, ni he querido tampoco cambiar mis tensiones. No. Simplemente en vez de tesar los 30 que yo tenía, calculo y me sale que yo debo tesar 21. Y en tiempo es igual a cero, solamente teso 21. Dejo 9 para después, por eso son diferidos. Entonces yo agarro mi viga, la llevo a su sitio, vacío la losa y el diafragma, que siempre se vacían juntas, no se puede separar esto. Y esa tensión con la que he tesado en tiempo igual a cero, tiene que aguantar la tensión producida por la losa y el diafragma. Entonces yo calculo qué tensión o cuántos cables nomás voy a tesar, pero garantizando que cuando vacíe la losa y el diafragma no se produzca tracción en la fibra inferior. Eso se llama tensiones diferidas, porque no estoy tesando todos los torones en tiempos igual a cero. Teso 21 y después de eso, una vez que he vaciado la losa y el diafragma, obviamente la fibra superior ha de bajar por el peso y la fibra inferior también ha de tener menor compresión. Entonces de repente ya puedo tesar todo. Eso se verifica. Pero estoy asegurando que en ningún momento ha de haber tracción en la fibra inferior, ni tampoco voy a superar la tracción en la fibra superior. A eso se llama tensiones diferidas. Por eso les digo, en ese tiempo, tensiones diferidas, en vez de tesar los 30, he tesado 21. Tengo que verificar que en la fibra inferior no haya tracción. He verificado con todos los torones de que no hay tracción, ¿no es verdad? Debe obtener el esfuerzo. Pero como no estoy tesando todo, solamente 21, tengo que verificar si después de que yo vacíe la losa y el diafragma, no se produce tracción en la fibra inferior. Y si cumple esto, entonces veo si puedo testar todos, y si se cumple esto, puedo testar los 9 torones que me faltan. Y si no puedo, entonces voy a trasladar para el tiempo igual infinito. Entonces voy a seguir construyendo. ¿Y cuándo voy a testar el saldo? Antesito de la foto. Acuérdense que al día de la entrega cortan la cinta y vienen las fotos. Antes de eso, antes de que pase el primer camión, yo testo todos los torones. A eso se denomina tensiones diferidas. Por consiguiente, estoy creando un tiempo es igual a intermedio, porque no he tesado todos, el tiempo es igual a cero. Eso lo vamos a ver con verificación de tensiones en fibras extremas. ¿Está claro? Esto, por ejemplo, no se puede hacer en pretensado, porque yo tengo que soltar todos los torones para llevar la viga a sus sitios. En cambio, aquí no estoy tesando contra el mismo hormigón ya endurecido.
Bien, características del esfuerzo de formación del hormigón. Esta curva ya la conocen ustedes, sin embargo es bueno que la repasemos teóricamente. En el hormigón preesforzado es tan importante conocer las deformaciones como los esfuerzos. Esto es necesario para eliminar la pérdida de preesfuerzo en el acero y para tener en cuenta otros efectos de acortamiento elástico, tales como deformaciones. Pueden clasificarse en 4 tipos: deformaciones elásticas, deformaciones laterales, deformaciones plásticas y deformaciones por contracción. Fíjense que desde el momento que yo vacío, es donde yo veo ustedes, yo tengo mi encofrado así. O sea, he encofrado esto para mi viga, una viga cualquiera, y he encofrado esto. Está encofrado. Y yo vacío. Al día siguiente voy a ver que mi hormigón que estaba aquí arriba se ha bajado aquí. Aquí. ¿Y por qué? Parte por la evaporación, que es la menor, pero la mayor pérdida de esto es porque el agua que está aquí está entrando en reacción con el cemento para su endurecimiento. Si ustedes tocan alguna vez la mezcla, van a tocar que es caliente, se está quemando. Entonces, el cemento, para solidificarse, en contacto con el cemento empieza a calentarse, como a hervir. Y eso está haciendo que el cemento esté consumiendo mucha parte del agua hasta su endurecimiento. Entonces, al día siguiente, que endurecir, ya se puede pisar, van a ver que no llega hasta aquí, llega aquí. ¿Qué ha pasado? Solamente por vaciar he logrado la contracción del hormigón. En vaciar nada más. Para que no ocurra esto, cuando están en fundaciones de máquinas, por ejemplo, este hormigón se lo mezcla con grouting. El grouting es un producto de Sika que hace que no se contraiga esto. Directamente mantiene la altura que tienen. Es caro, sí, pero es la única forma de garantizar de que si voy a nivelar mis máquinas, yo no puedo permitir este asentamiento. Entonces nos va a vaciar exacto, no esté vaciado, ahí se va a quedar. Pero eso es mezclando el hormigón con grouting. Entonces el grouting va a suplir la pérdida de agua por reacción con el cemento. ¿Está claro? Bien, deformaciones elásticas. Esto es lo que estoy hablando de deformaciones, son justamente las pérdidas que se producen durante la vida útil de la estructura. El término deformaciones elásticas es un poco ambiguo, puesto que la curva esfuerzo de formación para el hormigón no es una línea recta. Fíjense que aquí esta es la forma de la curva de formación del hormigón, esta. Llega hasta un punto máximo y empieza a bajar hasta el colapso. Esa es la curva típica del esfuerzo de formación para el hormigón de 350 kilopauns por centímetro cuadrado. Entonces, llega hasta un tope y de ahí empieza la relajación justamente del hormigón. Y empieza ahí justamente las pérdidas que se producen. A eso se refiere. Entonces aquí no es una línea recta, aún a niveles normales, ni son enteramente recuperables las deformaciones. ¿Qué quiere decir eso? Ya les decía que estamos como un lecho elástico. Pasa el tren tipo, baja. Deja de pasar el tren tipo, sube. Pasa otra vez el tren tipo, baja. Entonces, pero tanto subir y bajar se va relajando el acero y se va cuarteando el hormigón. Por consiguiente, en unos 20 años ya no va a recuperar lo mismo que se recuperaba cuando estaba nuevito. A eso se refiere. Eso no es aún a nivel normal de esfuerzo, ni son enteramente recuperables las deformaciones. Si antes deformaba, qué sé yo, 2 centímetros y después recuperaba 2 arriba, con el tiempo va a recuperar 1 centímetro y 1 centímetro arriba. Se está relajándose tanto el acero como el hormigón. Pero eliminando las deformaciones plásticas, por si acaso las deformaciones plásticas, las pérdidas plásticas son el doble de las pérdidas elásticas. Acuérdense que lo que estamos haciendo es transformar una estructura una estructura plástica en sí, en una elástica, a la cual se puede aplicar la teoría de las estructuras. Entonces, cuando hablamos de pérdida elástica, es más complicada la pérdida plástica, porque es el doble, porque el coeficiente de plasticidad generalmente en hormigón es 2. Lo vamos a ver más adelante eso. El módulo varía con diversos factores, notablemente en la resistencia del hormigón.
la edad del mismo, las propiedades de los agregados y el cemento, la definición del módulo de elasticidad en sí, si el módulo tangente, inicial o secante. Aún más, el módulo puede variar con la velocidad de la aplicación de la carga y con el tiempo, el tipo de muestra o probeta, ya sea un cilindro o una viga. Por consiguiente, es casi imposible predecir con exactitud el valor del módulo de elasticidad del hormigón. Sin embargo, nosotros tenemos una fórmula en que podemos calcular el módulo de elasticidad del acero. Asumimos 2.1 por 10 a la sexta, acuérdense. En cambio, el módulo de elasticidad del hormigón depende en qué unidad estemos trabajando para que podamos aplicar 15.100 por la resistencia cilíndrica del hormigón, o podemos aplicar que ese módulo de elasticidad es igual al peso específico elevado a 1.5 por 4.280 por la raíz de la F'(c). En este caso, el peso específico tiene que expresar en tonelada por metro cúbico. Ahí está, vamos a ver esto aquí. Esto, justamente, se habla de este módulo de elasticidad. Del solo estudio de las curvas de esfuerzo de formación de este estudio, resulta obvio que el concepto convencional de módulo de elasticidad no tiene sentido en el hormigón. Por lo tanto, es necesario recurrir a definiciones arbitrarias basadas en consideraciones empíricas. Así se puede definir una deformación, una variación de esto, no podemos tener, este valor es el real. En el acero sí podemos tener, es decir, 2.1 por 10 a la sexta. En hormigón armado, no. Hay que calcular o con esta fórmula, y se fijan, está en función de la resistencia cilíndrica del hormigón. Pero específico siempre va a ser 2.4 al 1.5. En cambio, está en función de la resistencia cilíndrica. Para mayor resistencia, mayor módulo de elasticidad. No es como el acero, todos los aceros a 36 tienen 2.1 por 10 a la sexta. Todas estas son pérdidas que se van a producir. Pues cuando habla de deformaciones, estas deformaciones, todas las deformaciones producen pérdidas, todas. Obviamente, vamos a ver más adelante, vamos a calcular todas las pérdidas que se presentan en el hormigón posttensable. Deformaciones laterales. Cuando el hormigón se le comprime en una dirección, al igual que ocurre con otros materiales, este se expande en la dirección transversal. ¿Qué pasa cuando ustedes agarran, qué sé yo, una masa y la apretan por el borde de un pan si quieren? Apriétenlo por las puntas. ¿Qué están haciendo? Se va hinchando al medio, ¿no es verdad? Eso es lo que produce la deformación lateral. Entonces, este se expande en la dirección transversal a la del esfuerzo aplicado. Estamos comprimiendo y al medio se está ensanchando. La relación entre la deformación transversal y la longitudinal se conoce como la relación de Poisson, el coeficiente de Poisson, eso se lo han conocido en el hormigón armado también, que varía de 0,15 a 0,20 para el hormigón. Ese es el coeficiente de Poisson que ustedes tanto lo han llevado en el hormigón armado y de repente no sabían de qué estaban hablando. Es el embobamiento que se produce debido a una compresión. Deformaciones plásticas. La plasticidad es lo que les decía, que la deformación plástica es doble que la elástica, porque el coeficiente de plasticidad generalmente es 2. Por eso dice, la plasticidad en el hormigón es definida como deformación dependiente del tiempo que resulta de la presencia de un esfuerzo. Así definimos el flujo plástico como la propiedad de muchos materiales, mediante la cual ellos continúan deformándose a través de lapsos considerables de tiempo bajo un estado constante de esfuerzo o carga. La velocidad del incremento de la deformación es grande al principio, pero disminuye con el tiempo hasta que después de muchos meses alcanza un valor constante. Este es el coeficiente de plasticidad. Se ha encontrado que la deformación por flujo plástico en el hormigón depende no solamente del tiempo, sino que también depende de las proporciones de la mezcla, de la humedad, de las condiciones del curado y de la edad del hormigón a la cual comienza a ser cargado. Tiempo igual a cero solamente está cargado con peso propio. Cuando entra en funcionamiento, recién empieza a funcionar todo. La deformación por flujo plástico es casi directamente proporcional a la intensidad del esfuerzo. Por lo tanto, es posible relacionar a la deformación por flujo plástico
con la deformación elástica, mediante un coeficiente de flujo plástico definido como sigue. Es el modo de necesidad del flujo plástico sobre el elástico, y esto generalmente vale 2. Entonces, el flujo de la pérdida elástica es el doble de la pérdida, pero la pérdida plástica es el doble que la pérdida elástica. Donde E sub CI, este de aquí, es la deformación inicial, y E sub C es la deformación adicional en el hormigón después de un periodo de tiempo debido al flujo plástico. Nosotros mostramos formada, acuérdense, una estructura plástica elástica, pero no pierde las características de plasticidad. Deformaciones por contracción. Las mezclas para hormigón normal contienen mayor cantidad de agua que la que se requiere para la hidratación del cemento. Esta agua libre se evapora con el tiempo. La velocidad y la determinación del secado depende de la humedad, la temperatura ambiente y del tamaño y forma del espécimen del hormigón. El secado del hormigón viene aparejado con la disminución de ese volumen, ocurriendo este cambio con mayor velocidad al principio que al final. Es lo que les he dicho, el momento que vacían, al día siguiente vayan a ver, se ha contraído el hormigón, ya no tiene la misma área que habíamos calculado. Es una pérdida por contracción del hormigón. De esta forma, la contracción del hormigón debido al secado, la pérdida de humedad, si quieren, y a cambios químicos, ese cambio químico significa la reacción con el cemento. Dependen solamente del tiempo y de las condiciones de humedad, pero no del esfuerzo. Por eso es que se recomienda por lo menos 7 días curar el hormigón forzado. En el hormigón armado hablamos de 3 días, pero 3 días bien curado. En el hormigón preforzado es mejor curar 7 días, y para eso es bueno forrarlo con arpillera o con plástico y colocarle arena así en la parte superior y mojar esa arena, porque la arena mantiene la humedad para ayudar al fraguado. Y la arpillera o plástico, el rato que se moja la viga, con los rayos solares empieza a transpirar, y esta transpiración ayuda al curado del hormigón. Lo mismo se hace en colonos de edificios, debe ver si se forran con plásticos. Entonces, el rato que se moja interiormente, el plástico empieza a transpirar por el calor, y esa transpiración transmite su humedad al hormigón, permitiendo su endurecimiento igual, que no es lo mismo que una prueba cilíndrica que la metemos en un turril, ¿no es verdad? Pero tratamos de hacer lo mejor curado, el mejor curado. Por eso es que no trabajamos con la resistencia cilíndrica tampoco, sino con resistencia admisible. De esta forma, la contracción del hormigón debido al secado y a cambios químicos depende solamente del tiempo y las condiciones de humedad, pero no de los esfuerzos. La magnitud de la deformación de contracción varía por muchos factores. Por un lado, si el hormigón es almacenado bajo el agua o bajo condiciones muy húmedas, es lo que les acabo de decir. Las probetas no están en agua, pero yo no puedo meter mi viga a una piscina, tendría que tener una piscina enorme para poder meterla. Entonces voy a curarla y voy a tratar de mantener lo más húmeda posible para que su endurecimiento sea mejor. Puede haber expansiones para algunos tipos de agregados y cementos. Esto es cuando se utilizan superplastificantes aditivos expansivos. Es cuando queremos tener un elemento impermeable, entonces utilizamos epóxitos aditivos expansivos. Entonces eso, al expandirse, minimiza el porcentaje de poros que tiene la mezcla y se vuelve impermeable. Por otro lado, para una combinación de ciertos agregados y cemento, con el hormigón almacenado bajo condiciones muy secas, puede esperarse una formación grande del orden 0.001. Siempre debe haber humedad en el ambiente, siempre, es imposible tenerlo seco. Lo que no hay que permitir es que el cemento llegue a pasmarse. Ahí sí que no sirve para nada. La contracción del hormigón es algo proporcional a la cantidad de agua empleada en la mezcla. De aquí que, si se quiere la contracción mínima, la relación agua sobre cemento y la proporción de la pasta de cemento deberá mantenerse al mínimo. Pero ya les dije que la relación agua sobre cemento para este tipo de hormigones es menor o igual a 0.4. Y para eso, para que no se formen cangrejeras, estamos colocando plastificantes retardadores de fraguado. La calidad de los agregados es también una consideración importante. Es bueno para el hormigón preforzado que tengamos varios estudios en laboratorio para garantizar que la resistencia característica nunca baje de 350, nunca. Entonces, ensayos previos es importante, mucho más importante que realizar ensayos previos para hormigón armado.
en hormigón armado con 2 probetes que yo saque, ya, además que el acero me va a ayudar también. En cambio aquí no, estamos trabajando la pura compresión. Entonces hay que garantizar que toda la mezcla tenga encima de 350, la resistencia característica. La cantidad de contracción varía ampliamente dependiendo de las condiciones individuales, es decir, para propósito de diseño, un valor promedio de formación por contracción será de 2 por 1000, 2 por 2 por 10.000 hasta 6 por 10.000. No, nunca sobrepasen este valor. Para las mezclas usuales de hormigón empleadas en construcciones preesforzadas. En hormigón armado estamos con 0.003 máximo. El valor de la contracción depende además de las condiciones del ambiente. Hormigón de alta resistencia, que es el que vamos a emplear. Acuérdense que el hormigón preesforzado es mayor a 350 kilopascales por centímetro cuadrado. Entonces dice, el hormigón que se usa en la construcción preesforzada se caracteriza por una mayor resistencia que aquel que se emplea en el hormigón armado. O reforzado ordinario. Hormigón armado reforzado es lo mismo. Se lo somete a fuerzas más altas y por tanto un aumento de su calidad generalmente conduce a resultados más económicos. Yo les decía, la relación para una misma luz entre una viga de hormigón armado y una viga de hormigón preesforzado no existe punto de comparación. El volumen de hormigón armado preesforzado que vamos a utilizar puede ser hasta la tercera parte o quinta parte de lo que significa el hormigón armado. O sea, económicamente funciona. Lo que sí hay que tener mucho cuidado con el hormigón preesforzado. No cualquiera puede hacerlo. Se necesita mano de obra calificada. El uso de hormigón de alta resistencia permite la reducción de las dimensiones de la sección de los miembros a un mínimo, lográndose ahorros significativos en carga muerta, siendo posible que grandes clavos resulten técnica y económicamente posibles. Las objetables deflexiones y el agrietamiento que de otra manera estarán asociados con el empleo de miembros esbeltos sujetos a elevados esfuerzos pueden controlarse con facilidad mediante el esfuerzo. Este es un lecho elástico. Ya les dije que cuanto más tecemos nuestros cables sin pasarlos a admisibles, estamos volviendo más elástica nuestra estructura. La práctica actual pide una resistencia de 350 a 500 kilopascales por centímetro cuadrado. Anteriormente, hasta hace unos 15 años, hablar de una resistencia cilíndrica de 500 kilopascales por centímetro cuadrado era casi imposible. Hoy en día podemos llegar hasta 2.000 kilopascales por centímetro cuadrado. Esto con la sílice de humo. La sílice de humo, para su conocimiento, es la escoria que sale de las grandes siderurgias del acero. Entonces, si nosotros esa escoria del acero la mezclamos con el cemento, resistencias de hasta 2.000 kilopascales por centímetro cuadrado. No se utiliza actualmente por la vitrificación que significa el hormigón. En el momento que se pueda controlar la vitrificación, no debe haber problema. ¿Qué es vitrificarlos? Fíjense ustedes en parabrisas. Cuando se rompen parabrisas, se rompen millones de pedacitos chiquitos de vidrio, no cortan, ¿no es verdad? Esa es la vitrificación del hormigón, que produciría la sílice de humo. Entonces, están buscando productos que contrarresten esa vitrificación y permitamos llegar a resistencias mucho mayores. Más ahora, en que se está cambiando los torones, ya no van a ser de acero, sino los van a hacer de PVC. Los japoneses ya han sacado torones mucho mayor, de mayor resistencia, tensión de rotura que los cables. Y las grandes ventajas es que no se oxidan, no se corroen, entonces la seguridad va a ser mucho mayor. Entonces, si estamos logrando eso, obviamente el hormigón también tiene que ser de mayor resistencia. La práctica actual pide una resistencia de 350 a 500 para el hormigón preesforzado, mientras el valor correspondiente para el hormigón armado normal es de H21 a H25, es decir, lo conocen ustedes. Existen otras ventajas. El hormigón de alta resistencia tiene un módulo de elasticidad más alto que el hormigón de baja resistencia. Obviamente aquí hemos visto que está en función de la resistencia cilíndrica del hormigón. Mayor resistencia, mayor módulo de elasticidad.
Primero, para minimizar su costo, los anclajes comerciales para el acero de preesfuerzo son siempre diseñados con base de hormigón de alta resistencia. De aquí que el hormigón de menor resistencia requiere anclajes especiales o puede fallar mediante la aplicación del refuerzo. Tales fallas pueden tomar en lugar los apoyos o en la adherencia entre el acero y el hormigón o en la tensión cerca de los anclajes. Esta es una de las fallas que ha producido justamente el colapso del puente sobre la avenida 6 de agosto en la calle Independencia. El sistema de anclaje que se ha colocado y el sello que se ha colocado son los factores que han determinado que colapse ese puente. Y lo que han hecho inteligentemente ha sido que el puente, su gemelo que está sobre la Panamericana, han cambiado los pendolones, en vez de ser de fricción con conos, han colocado pendolones a rosca. Obviamente que eso garantiza mayor seguridad. Ya no trabaja por fricción, trabaja por rosca y es dificilísimo que se afloje la rosca para soltarse los pendolones. Segundo, el hormigón de alta resistencia, la compresión ofrece una mayor resistencia a la tensión y cortante, así como a la adherencia y el empuje. Es deseable para las estructuras de hormigón preesforzado ordinarias. Por último, otro factor es que el hormigón de alta resistencia está menos expuesto a las grietas por contracción que aparecen frecuentemente en el hormigón de baja resistencia. Desde el momento que estamos deformando hacia arriba, ahí se producen las fisuras en la fibra superior. Sin embargo, en el momento que pasan los vehículos, se cierran estas fisuras. O sea, estamos minimizando el daño que podría provocar la fisuración en el hormigón a largo plazo. Para obtener una resistencia de 350 kilopascales por centímetro cuadrado, es necesario uses una relación de agua-cemento menor a 0.40, lo que les decía. Con el objeto de facilitar el colado, se necesitará un revestimiento de 5 a 10 centímetros, revenimiento. Que este revenimiento se logra con el cono de Abrams. Ustedes ya saben eso, que con 25 golpes en 3 capas, se saca el cono, se lo coloca al lado y se mide cuánto se ha revenido el hormigón. Para ver eso, no puede tener más de 5 a 10 centímetros. Por eso es que es seco. Por eso es que la relación agua sobre cemento es menor a 0.40. A menos que se fuera a aplicar el vibrador más tiempo ordinario. Ustedes saben que en el cono de armas para el revenimiento no se utiliza vibradora. Es una varilla con 25 golpes una varilla de 5/16, que son 5 octavos, de 16 milímetros, la que se provoca 3 capas con 25 golpes cada uno. Y después se saca el cono, se lo vuelca y se mide cuál es su revestimiento. Hormigón ligero. El hormigón ligero se logra mediante el empleo de agregados ligeros en la mezcla. El hormigón ligero ácido y es usado donde la carga muerta es un factor importante y el hormigón de peso normal es muy pesado para ser práctico. Es un importante material apropiado para la construcción de puentes de trave cajón, debido a las propiedades físicas de los agregados normales y ligeros son diferentes. Sus factores de diseño también varían. Sin embargo, los procedimientos de diseño son íntimos. Esto que estamos hablando como si fuera hormigón alivianado. Estamos aliviando con plastoformo. Por eso se está hablando del trave de los puentes en cajón. Entonces estamos aliviando el peso propio de la estructura. El hormigón ligero ha sido particularmente útil en estructuras de varios niveles, donde se requiere peraltes mínimos y la ubicación para las columnas está limitada, y en puentes muy altos donde la carga muerta de la superestructura requiere columnas y estribos excesivamente grandes para resistir las fuerzas sísmicas. El peso reducido del hormigón minimiza la cantidad de acero de refuerzo en la super y subestructura al grado de que el ahorro de los materiales va a contrarrestar el ligeramente más elevado costo de los agregados ligeros. ¿Qué quiere decir esto? Obviamente, en el momento que estamos aligerando, la transmisión del puente sobre sus apoyos es mucho menor. Entonces, si es mucho menor, entonces obviamente los estribos o pilas que se puedan colocar necesitan menor cantidad de acero. Y por último, los esfuerzos por carga muerta en puentes de trave cajón en voladizo sucesivos se llama esto, con claros de 230 metros son alrededor del 90% de los esfuerzos totales. Es así que reducir la carga muerta en un enfoque lógico para la construcción de claros grandes más económicos. Fíjense, un puente de 230 metros de luz, no lo haríamos con una viga de ni llorando.
Pero podemos hacerlo atirantado, podemos hacerlo colgante o dovelas sucesivas, e incluso el puente New York. El puente New York es el que tiene los pendolones inclinados y por lo menos se deben cruzar 2 veces los pendolones en un sentido o en otro sentido. Es el condicionante. Es uno de los puentes para grandes luces más barato que se conoce. ¿Alguna pregunta? Todas estas deformaciones que estamos presentando las vamos a estudiar como pérdidas en el capítulo correspondiente a pérdidas, pero es imposible, era necesario que sepan qué deformación se proponen. No son todas estas, son las más importantes. Hay la deformación por hundimiento de anclaje, por ejemplo, pero solamente se presenta en hormigón pretensado con cables no adheridos. ¿Alguna pregunta? Todo está claro, ingeniero. Bien, si no hay más preguntas, vamos a quedar aquí. Nos vemos el día de mañana. Que tengan muy buena noche. Hasta luego.